Ahí estamos, ahí estoy. Bueno, bienvenidos a todos, bendiciones, feliz noche. Tenía la cámara dada vuelta, no sabía cómo ponerla para que se vea mi perfil. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta noche donde vamos a compartir en este espacio sagrado que nos permite la tecnología la energía disponible para charlar sobre un tema que a muchos nos ha generado durante mucho tiempo rechazo, miedo, también nos conecta con el dolor, con las transiciones, con el desapego, con las transformaciones. Entonces vamos hoy a regalarnos un espacio para hablar un poco sobre lo que es la muerte, el proceso del morir y de alguna manera comprender, ¿sí?, nuestro camino evolutivo como almas a través de ese proceso del morir, que forma parte del proceso de la vida, ¿sí? Así que vamos a compartir en este espacio hermoso a aquellos que se unan en este momento y a otros que seguramente lo escuchen en diferido. Vamos a compartir. Bendiciones a todos los que se suman, gracias por el tiempo, gracias por resonar. Vamos a compartir un poquito la cosmovisión desde la metafísica y también desde mi experiencia como terapeuta en terapia de regresión, ya que desde la medicina cuántica a través de diferentes herramientas, y la terapia de regresión es una, podemos acceder al registro akáshico de una vida anterior y el protocolo, ¿sí?, los procesos protocolares para trabajar, ¿sí?, en la cicatrización de esa línea de tiempo incluyen pasar por la conciencia a través de la muerte en esa vida, es decir, poder trabajarla. Muchas veces la muerte puede llegar a ser traumática y puede haber una oportunidad de sanación en ese momento. Entonces, desde mi experiencia como terapeuta de regre, también quiero sumar esta cosmovisión que cuestionatela y fíjate qué te resuena, qué no, busca tu propia verdad. Pero muchas veces cuando nos encontramos interactuando con otros, se apertura, ¿no?, el campo cuántico, y en esa red neuronal que somos y que nos une al todo, accedemos, ¿no?, a esa sabiduría, a esa noxis divina que nos permite ponernos en perspectiva. Entonces, familia, este es un espacio para compartir esta cosmovisión, para entregársela así que ustedes la puedan escuchar, la puedan cuestionar o la puedan interiorizar, ¿sí? Y hoy es 1 de noviembre, así que feliz mes, feliz portal, código 11 de todos los que vamos a tener y los que venimos teniendo en octubre. Y estamos trabajando mucho, mucho, mucho en nuestro anclaje, ¿no?, del cielo a la tierra, ¿no?, como puentes que somos, elevando nuestra conciencia de tercera a quinta dimensión, y para eso estamos cerrando líneas de tiempo y estamos acelerando un proceso, ¿sí?, no solamente de cambio de conciencia, sino también hasta físico, ¿sí?, y se está moviendo mucho a nuestro alrededor. Entonces, todo ese aparente caos, ¿sí?, también es parte de lo que se está desestructurando para poder generar lo nuevo. Y nosotros somos nuevas versiones nuestras cada día. De hecho, hay muchas muertes que también, además de la muerte física, son muertes simbólicas, ¿sí?, a nuestros arquetipos concienciales, a nuestra construcción del yo. Y morimos y renacemos muchas veces, ¿verdad? En esta vida lo vamos a seguir haciendo, y bendición que así es el proceso evolutivo del alma. Y considerándonos desde la metafísica almas crísticas, evolutivas, que vienen haciendo un proceso encarnacional en tercera dimensión para ir de la máxima densidad de la materia, de la separación total y absoluta de la dualidad y la polaridad, al uno, a la conciencia del yo soy, al anclaje directo con la fuente, porque somos almas crísticas, somos un fractal de la fuente, somos emanación de la fuente. Por eso se dice que somos co-creadores, co-creamos con el poder divino que conlleva cada una de nuestras células, ¿sí? De hecho, si lo miráramos al universo como un gran, ¿no?, ser, cada una de sus células, ¿sí?, forma parte de ese gran ser, aunque no sea la totalidad de ese ser. Y nosotros somos como una célula, ¿sí?, como en un órgano en particular, ¿no? Estamos en este universo, en esta galaxia, en este sistema solar, evolucionando y ascendiendo en espiral ascendente constantemente.
como humanidad dentro de este planeta azul que también se encuentra en plena ascensión. Y a pesar de que estamos haciendo este cambio de malla de tercera a quinta dimensión, nuestros cuerpos físicos, nuestros avatares, necesitan pasar por el proceso de la muerte para liberarse y que el alma siga encarnando y siga haciendo su camino evolutivo. Entonces la muerte es un proceso totalmente natural en el camino evolutivo de nuestra alma. Si no, quedaríamos envasados en estos cuerpos y no podríamos salir, ¿sí? Y la experiencia sería siempre constante y más allá de que hay diferentes dimensiones, diferentes, digamos, formas de vida y que hay muchas razas que logran tener avatares mucho más longevos, ¿sí? Nosotros por ahora tenemos cuerpos que más o menos están rondando una vuelta de Urano, unos 84 años hoy en la Tierra, promedio. Pero necesitamos salir, necesitamos desenvasarnos, ¿sí? Ese desenvasar es considerado la muerte del cuerpo físico desde esta perspectiva, ¿sí? El alma no muere, el alma que somos es un fractal emanación de la muerte, de la fuente, ¿sí? Entonces no puede morir, ¿sí? Somos vida constante, somos flujo de vida que nos transformamos y parte de esa transformación tiene que ver con este camino evolutivo en donde nos envasamos en ciertos cuerpos para poder realizar este camino de regreso al uno, ¿no? De hacer esta transición conciencial. Y la muerte puede considerarse entonces desde un punto de vista simbólico y también desde un punto de vista físico y material. Es un proceso de cambio, es un proceso de transición. Cuando nosotros encarnamos en estos cuerpos a través del primer latido que genera nuestro grupo celular dentro de la panza de nuestra mamá, comienza a bajar, digamos, energía a nuestra alma central a través de nuestra triple llama y empezamos a llenar de luz y de energía nuestros cuerpos que van a ir creciendo y desarrollándose hasta tener un tope de madurez, ¿sí? Cuando lo hacemos y encarnamos, ¿sí? Hay un espacio que se conoce terapéuticamente como el espacio de vidas antes de nacer, que es el espacio en el que el alma realiza los acuerdos encarnacionales. Esos acuerdos encarnacionales en junta kármica se realizan para tener en claro cuál es el propósito de encarnación, cuál va a ser el aprendizaje que se va a buscar, que va a buscar el alma en ese juego, en esa encarnación, dure lo que dure, y para esto se definen algunas cuestiones, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el día, la hora exacta, el lugar exacto donde decidimos encarnar, porque eso va a dar una sincronía del cielo en la tierra, nuestro mapa estelar, nuestra carta natal con nuestro ADN para poder comenzar ese camino evolutivo, nuestra historia. Por otro lado, vamos a definir también la familia en la cual vamos a encarnar, en qué linajes, ¿sí? Y por eso elegimos desde esta cosmovisión a nuestros padres, quienes van a ser grandes maestros y que también nos van a permitir acceder a ese linaje, ¿sí? También elegimos grupos sálmicos con los que vamos a hacer camino evolutivo desde un punto de vista social, ¿sí? Cultural, los grupos de amigos, de pertenencias, también las parejas, ¿sí? Recuerden que el alma viene encarnando y viene evolucionando y lo hace en grupos sálmicos y por eso nos reconocemos también. A veces con solo mirarnos a los ojos, ¿no? Que dicen que son los espejos del alma, nuestro tercer ojo, nuestros ojos físicos. Entonces las almas se reconocen, ¿sí? Quizás alguien me quiera comentar si le ha pasado de encontrarse con alguien, independientemente que sea hombre, mujer, joven, anciano, que hable el mismo idioma o no, en este país, en otro, ¿no? Que con una simple conexión hubo como un reconocimiento, ¿no? Álmico. Bueno, se definen varias cuestiones, incluso a veces ciertos encuentros, situaciones, ¿sí? Son acuerdos encarnacionales. Por eso muchas cosas de las que estamos viviendo son parte de ese proceso evolutivo que hemos pactado antes, como si hubiéramos puesto un cierto marco de escena para poder desarrollar este papel evolutivo, que recuerden que es como una obra de teatro, ¿sí? Nuestra alma es el personaje, ¿sí? Es el actor, perdón, la actriz, y nuestra conciencia inferior, nuestro ego, ¿sí? Es nuestro personaje. Entonces el personaje es lo que venimos a encarnar en este contexto, ¿sí? También tenemos una fecha de salida. En esos acuerdos encarnacionales también hay una fecha de muerte, porque hay una fecha de desenvase
hay una fecha de cambio de plano, hay una fecha en la que mi cuerpo va a caducar físicamente para liberar a mi alma, para que yo pueda volver a hacer el cambio de plano. Entonces, cuando encarnamos, activamos un hilo de plata que desde el chakra cardíaco nos une a nuestro ser superior. Cuando ese hilo de plata se corta energéticamente, el alma puede desenvasarse, ¿sí? Y por eso nuestro cuerpo físico está preparado para morir. Nuestro cuerpo físico sabe nacer, sabe crecer, sabe sanarse, sabe ascender, ¿sí? Y sabe morir. Y sabe nacer porque sabe cómo ubicarse, en qué momento de la gestación hacerlo, cómo moverse y pujar junto a su mamá para poder salir. Sabe cómo crecer porque el cuerpo solo tiene un mecanismo de crecimiento promedio, como lo tienen la mayoría de las especies, en donde va a ir evolucionando, ¿sí? Hola a todos los que se van sumando. Bendiciones. También nuestro cuerpo sabe ascender, es decir, sabe hacer la transición de carbono a silicio, está programado para eso, ¿sí? Y lo hace a través de nuestra triple llama y la activación de nuestro código genético, ¿sí? Nuestro cuerpo crístico, nuestro código crístico. Y también sabe morir. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo que comienza a hacer el cuerpo en una muerte relativamente natural, es decir, que más allá de que haya enfermedades y haya un deterioro físico y no sea simplemente por vejez, lo que va a ocurrir es que la energía va a empezar a retraerse primero desde las extremidades, ¿sí? Los pies, las piernas, ¿sí? Las manos, los brazos, hacia el centro del cuerpo, hacia el corazón, ¿sí? Por eso se empieza a sentir el frío en los pies, en las manos, empieza a retirarse la circulación, empieza a aquietarse el ritmo cardíaco y muchas veces la respiración también. Empezamos como a aflojarnos, ¿sí? Se relajan los músculos y finalmente, una vez que toda la energía, ¿sí? Se encuentra en el cardíaco, el cerebro se va como aquietando, ¿sí? Entonces la actividad neuronal se va disminuyendo. Si estuviésemos accediendo al recuerdo en el registro akáshico de una regresión a vida pasada y estuviéramos recordando el proceso de la muerte, lo sentiríamos de esta manera. Entonces la energía se acumula en una parte del cuerpo para comenzar a salir, ¿sí? Que es la energía de nuestra alma, que es cuando se corta el hilo de plata. Y al salir, ¿sí? Se desacopla entonces, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? Energético del cuerpo físico, ¿sí? Se produce ese corte y entonces se desacopla el cuerpo físico. Desde ese momento, y si ocurre a través de un accidente o de una muerte muy rápida, lo que hace el alma es que sale directamente, sale bruscamente. Esto es otra forma. No natural, no es la que el cuerpo sabe y tiene aprendida y programada, pero sí es otra forma de salir del cuerpo, ¿sí? Cuando esto ocurre, a veces es traumático para nuestra alma, porque el salir de golpe del envase es como no tener el momento de transición entre un estado más sólido a un estado más sutil de la materia, ¿sí? Que es salir del cuerpo físico. Entonces muchas veces hay shock, digamos, en el momento del desenvase, ¿sí? Por eso también se trabaja terapéuticamente cuando se accede al recuerdo de la vida anterior y se pasa por la muerte. Hay un recupero del alma, muchas veces depende cómo fue esa muerte. Hay oportunidad de trabajar y de cicatrizar y de sanar, ¿sí? Sobre todo la última muerte, la de la vida anterior a esta encarnación. Es súper importante muchas veces trabajarla, ¿sí? A veces es la causa de muchas, de muchos traumas emocionales de vida actual. Por eso también quería hablar un poquito de este tema en estos días, 1 y 2 de noviembre, en donde muchas culturas y muchas religiones celebran el Día de los Muertos o el Día de Todos los Santos, en donde se le da una entidad a las almas desenvasadas, ¿sí? A las almas, ¿no? Que se consideran muertas, que en realidad no lo están, ¿no? Claramente, pero están cambiando, están en otro plano, ¿sí? Desde esta perspectiva de tercera dimensión, ellos estarían muertos, ¿no? Por eso cuando empezamos a ampliar nuestra cosmovisión, empezamos a darnos cuenta de que muchas creencias que teníamos, muchas, digamos, miradas sobre lo que era el mundo, la vida y demás, se van como rompiendo y se van como justamente muriendo para dar vida y que de la muerte florezca, digamos, compostado, ¿no? Una nueva versión. Acá Jenny me pregunta,
¿Y qué sucede con el alma cuando alguien se suicida? Bueno, excelente pregunta, Jenny. Ahora lo vamos a abordar. Mira, voy a ahondar un poquito más en la muerte para después poder ir a los casos puntuales y el suicidio es uno. Fíjense, cuando desenvasamos, ¿sí?, del cuerpo físico, lo que ocurre es que tenemos una transición para acoplar nuestro cuerpo mental, el emocional y el energético. Eso puede llevar desde la perspectiva de nuestra materia, de nuestra dimensión, básicamente no más de 3 días. Por eso muchas veces los seres queridos lo sentimos, ¿no? O sea, se genera el proceso de la muerte y nosotros sentimos el alma cerca, ¿no? Incluso muchas veces las percibimos, podemos escuchar, depende el nivel de clarividencia, de mediunidad que tengas desarrollado o que se esté desarrollando en vos, puede que tengas ese contacto, ¿sí? Y luego se produce el acople, ¿sí?, al cuerpo crístico, es decir, se genera el cambio dimensional, ¿sí? Es como un puente. Si estamos en tercera dimensión, atravesando ya cuarta, acercándonos a quinta, ¿no? Digamos que de alguna manera estamos elevando nuestra conciencia, estamos elevando la vibración y entonces cuando cambiamos de plano, ¿sí? Lo que ocurre es que más allá de que estemos elevando la frecuencia y demás, hay una muerte física y entonces al salirme yo hago un cambio de dimensión, ¿sí? Entonces hago el cambio de dimensión a la dimensión de las almas, porque estoy sutil, ya no tengo el envase. Y ese es el famoso puente, el túnel de luz, ¿no? Lo que muchas personas que han quedado en el umbral, así se llama, y han regresado, pueden describir, ¿sí? Y hay un montón de personas que han escrito libros, han contado sus historias, y de hecho muchos de ellos se han hecho famosos. En Argentina ha ocurrido también con gente que conocemos en los medios. Y entonces, bueno, digamos que de alguna manera pueden dar relato de esta experiencia. Es el cambio, ¿sí?, la transición dimensional. Entonces, si yo no realizo esa transición dimensional, me quedo en esta dimensión. Vamos a poner tercera dimensión, ¿sí?, aunque estamos en plena transición. Y no tengo cuerpo físico. Entonces, o me quedo, ¿sí?, pegado al cuerpo sutil energético, ¿sí?, de alguna persona viva, y entonces me nutro de su energía, pero también empiezo a interferirla claramente, incluso aunque sea un familiar, ¿sí? Yo me muero, me desenvaso de mi cuerpo físico y sigo teniendo contacto con esta dimensión porque no hice el cambio transicional, y entonces puedo escuchar, puedo ver, puedo estar en contacto con lo que pasa. Entonces, de alguna manera, si yo estoy en ese contacto, también puedo, ¿no? ¿Qué ocurre muchas veces? Puedo querer hacer el traspaso o no. Hay muchas almas que una vez que se desenvasan y ven la situación de ver llorar a los hijos o a los familiares, o por apego incluso a cosas materiales, a negocios, a situaciones, no hacen el cambio dimensional. Y al no hacer el cambio dimensional quedan en esta realidad pegadas al campo vibratorio en vivo, tomando la energía, incluso sea un familiar, influyendo con pensamientos, con la energía, ¿no?, con la interferencia que pueda haber tener un alma en tu campo vibratorio, ¿sí? Por eso el diagnóstico cuántico en la medicina cuántica es tan importante, es ver cómo está tu salud energética y si arranca, ¿no?, de afuera hacia adentro. Entonces, antes de ver el sistema energético, biomolecular energético del cuerpo a través de los vórtices, conocidos como discos solares o chakras, hacemos una medición del campo vibratorio. Y esto es importantísimo porque ahí es donde podemos detectar la presencia de ciertas energías, entre ellas puede haber almas desencarnadas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es importante muchas veces las personas que trabajamos en la asistencia planetaria y también como médicos cuánticos, sabemos cómo asistirnos para generar el protocolo, ¿sí?, que permita al alma hacer esa transición dimensional, ¿sí?, con todo lo que esto implica, porque puede haber resistencia, el alma puede llevar muchísimo tiempo ya desencarnada y tener lapsos de tiempo, porque imagínense que la línea de tiempo como la conocemos es cuando estamos envasados, ¿sí?, en tercera dimensión, línea de presente, de pasado y de futuro. Cuando ya nos salimos y estamos más etéricos, las líneas de tiempo empiezan a diluirse, todo empieza a confluir en el mismo punto. Entonces esta perspectiva hace que tengamos como desvirtuada la línea de tiempo con respecto a la tercera dimensión, ¿sí?, que no estamos habitando del todo, pues nos falta el envase.
Entonces, por eso la importancia de cuando desenvasamos hacer el cambio dimensional, ¿sí? Entonces, en el espacio entre vidas antes de nacer, tenemos una fecha dentro de los acuerdos encarnacionales para desenvasar. Hay una fecha para la muerte y hay una forma de morir. Y aunque pudiera parecer terrible la forma, y uno puede decir, ¿cómo voy a elegir morirme de una enfermedad terrible o de un accidente terrible? Bueno, son los aprendizajes del alma. Recuerden que estar envasados acá, desde esta perspectiva, puede parecer un montón, ni hablar si sos una persona longeva y vivís hasta los 90 años. Ahora, desde el punto de vista estelar, son segundos cósmicos, con lo cual pueden ser experiencias súper, dolorosas desde la dualidad de la tercera dimensión y la polaridad, ¿sí? De el ego inferior y la conciencia superior, pero pueden ser un muy buen aprendizaje para reportar al sistema general de nuestro padre, madre, Nevadón, Nevadonia, con respecto a la experiencia en tercera dimensión haciendo esta ascensión de conciencia. Entonces, muchas veces las experiencias que no entendemos quiere decir que nos están pasando porque somos víctimas de la realidad. No, somos responsables de nuestra realidad, y muchos acuerdos encarnacionales también así nos lo han, nosotros mismos nos lo hemos, digamos, armado la escena para poder hacer ese camino evolutivo. Miren, hace poco una amiga, una hermana de hace muchísimos años, transitó la muerte de su padre. Su padre atravesó una situación personal que voy a resumirla, lo llevó a una depresión, a una frustración, a un enojo muy grande con la vida, al punto tal de querer morir y de decretarlo. En 6 meses, después de desarrollar células cancerígenas, se produce su muerte física. Y una vez hablando de la muerte con mi hermana, con mi amiga, ella me dice, ¿cómo puede ser entonces, amiga, que una persona decida morir así, que se provoque la muerte? Y le digo, bueno, lo que para él pudo haber sido traumático en este momento, para su alma, te puedo asegurar que fue un mega aprendizaje. Esa alma ya ha incorporado el poder de la palabra. Sabe que lo que decreta lo materializa, ha decretado su propia muerte y así lo vio manifestarse. Entonces le digo, el aprendizaje que puede tener el alma. Entonces imagínate cuando esa alma vuelva a encarnar, ya viene con esa lección súper aprendida, ya sabe el poder de su palabra, ya sabe lo que puede ocurrirle incluso por vibración y conexión neuronal electromagnética, ocurrirle a sus células, ¿sí? Entonces, ahí me ponen 22, 22, bendiciones. Familia, hay una manera de morir y desenvasar, es un acuerdo encarnacional, es una fecha que no se suele revelar, no conozco a nadie que la haya revelado, me parece que forma parte del sistema perfecto de encarnación, el hecho de que no sea una fecha que se revele, pero todos sabemos que la tenemos porque hay que desenvasar. Y la realidad es que cuando esto ocurre, tenemos el cambio dimensional. Si el cambio dimensional no ocurre, el alma queda boyando, queda en este espacio sin cuerpo, y puede que no se adhiera a ningún campo vibratorio y que quede en algún lugar. Vieron cuando a veces hacen mediciones en los lugares y uno dice, había muchos desencarnados, muchas almas perdidas, también es otro término que se le suele dar dentro del mundo terapéutico metafísico a las almas cuando desenvasan y no suben, no hacen el ascenso a la luz, ¿sí? Que es ese cambio dimensional. Si no ocurre y nosotros como médicos cuánticos lo detectamos, podemos, ser puentes de luz y de amor para generar esa apertura de dimensión y que pueda el alma hacer ese cambio, ese paso a la luz, ¿sí? Y por supuesto, que de alguna manera si ocurre todo es perfecto, lo que se manifiesta es perfecto, ¿sí? Por otro lado, es importante que también sepamos que recordar a los muertos, ¿sí? Es también darle entidad a aquellos que formaron parte de nuestro linaje, aquellos de los cuales capaz que tampoco no tenemos ni idea de quiénes fueron. Pero fíjense cómo hay muchas culturas que resignifican esto, ¿no? Y justamente entre hoy y mañana están celebrando esto y se les da una entidad a aquellos que han muerto, que han cambiado de plano. Nosotros desde la cosmovisión metafísica, ¿sí?, contemplamos el proceso encarnacional y evolutivo del alma, con lo cual sabemos que el alma lo que hace fue desenvasarse. En la experiencia que he tenido durante ya más de 5 años como terapeuta de regresión, he recopilado información de lo que ocurre al desenvasarse.
Si el cuerpo ha pasado por enfermedades, por muertes muy violentas, por destrucción muy aguda de la materia, ¿sí? Del envase físico, lo que ocurre es que los médicos cuánticos, especialmente del rayo verde esmeralda, y acá es donde, digamos, la Virgen María y el Arcángel Rafael nos asisten tremendamente porque es una de sus grandes, ¿no? De sus grandes servicios. Lo que ocurre es que el alma entra, ¿sí? En la parte de la clínica, ¿sí? La reparación, ¿sí? En esa reparación lo que ocurre es que, perdón que tengo a mi felino en el medio del altar, ahí va. En esa reparación lo que hace es que el alma entra en un proceso de sanación, de reparación, ¿sí? Porque puede haber traumas que pudieron haber fragmentado el alma, que pudieron haber deteriorado mucho el cuerpo físico y con esto haber tenido, digamos, mucho desdoblamiento. Entonces hay una reparación, ¿sí? Me ha pasado de estar justo momentos antes de que una persona muera y cambie de plano, desenvase el cuerpo físico, estando esa persona en quirófano y estar intercediendo en cirugía cuántica en el preciso momento en que la persona estaba haciendo su cambio de plano y preguntarme yo misma, ¿no? ¿Para qué entonces yo, o sea, por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy en el quirófano cuántico trabajando con esta persona si se va a morir igual? Y lo que me mostraron los guías y los médicos cuánticos es que no se trata de que lo salves, no es tu rol y no salvamos a nadie. Si hoy era la fecha de cambio de plano de esta persona iba a ocurrir. El punto es que no es lo mismo salir del cuerpo con tremenda asistencia de luz que hacerlo sin esa asistencia. ¿Qué ocurre después en ese espacio, ¿sí? Hospitalario que existe para que las almas que lo necesitan puedan ser asistidas, ¿sí? Y también es un espacio donde se realiza el aprendizaje de la experiencia, ¿sí? Como una revisión de toda la experiencia encarnacional, ¿sí? Y de ahí nuestra alma tiene la posibilidad de acoplarse a nuestro ser superior o de volver a encarnar, ¿no? Por supuesto. Entonces, de esta manera, cuando el alma está en todo ese proceso, nosotros podemos conectar con los muertos, ¿sí? Como muchas veces te pudo haber pasado que soñaste con un abuelo, con una abuela, con tu mamá, con tu papá, con algún amigo, con alguien que haya transitado el cambio de plano y que ya no esté envasado en este cuerpo, en esta materia. Y entonces te contacte entre sueños, por ejemplo. También dependiendo digamos, apertura de tu mediunidad, podrías hacer un encuentro álmico. Hay algunas herramientas de la medicina cuántica que nos permiten trabajar en el estado expandido de conciencia en encuentros álmicos. Y cuando trabajamos en la sanación álmica, lo que ocurre es que si la persona, el alma, murió en cuerpo físico y entonces está en plano etérico, se manifiesta el trabajo de sanación con la persona que está encarnada, ¿sí? Y muchas veces la claridad de la telepatía, el mensaje, la vibración es súper clara. Ahora, si la persona está todavía envasada, y uno hace una sanación álmica, vamos a suponer que no sé quién es mi padre, pero está vivo y yo hago una sanación de linaje si me encuentro con el alma en el estado expandido de conciencia, el alma de mi padre, pero mi padre está vivo. Bueno, lo que va a ocurrir es que un fractal del alma central hace esa conexión a través del campo cuántico con el alma, con mi alma sería en este caso del ejemplo, y entonces podemos entrar en esa conexión álmica, ¿sí? Entonces son diferentes maneras en las que podemos trabajar, ¿sí? Entonces, genera la muerte dos temas sobre los que quisiera hablar. El primero es el duelo asociado al dolor, al corte de lo que se daba. Entonces, hay apego a los vínculos, a las personas, a la materia cuando estamos en este plano. Y uno de los grandes aprendizajes que venimos a hacer es el desapego. Y la muerte es uno de los medios a través de los cuales nuestra conciencia suele aprender muchísimo sobre el desapego. Y la realidad es que también nos permite conectar con nuestra espiritualidad y decir, bueno, ok, me desapego de la materia, pero puedo conectar con todo, ¿no? Lo que yo soy y seguir la conexión desde el amor con esa alma que ha desenvasado, ¿sí? Es totalmente natural como parte del duelo sufrir,
tener dolor, tristeza, atravesar culpa, enojos, replanteos. Y en los momentos de duelo, y si te está pasando, o si te ha pasado, o si quizás estás en duelo y el duelo fue transmutando, porque justamente también uno va viviendo diferentes etapas dentro del duelo y querés trabajar algo, vuelvo a repetirte, con encuentros y álmicos, podés tranquilamente encontrarte, ¿sí?, con esa alma que está desenvasada y realizar un trabajo, ¿sí?, de conexión que permita cortar lazos kármicos, sanar y reparar líneas de tiempo, recuperar energía, etc. También puede ocurrir que en un diagnóstico cuántico se encuentre, sí, que haya almas perdidas en el campo vibratorio y que vos no las conozcas, que no sean familiares ni nada y que simplemente están ahí, se pegaron, encontraron tu energía predispuesta, quizás estuviste en lugares donde había muchas almas desenvasadas, cementerios, hospitales, lugares donde justamente se producen muchos cambios de plano. Muchas veces hay almas que se quedan allí y uno va y después se pegan, ¿no? Uno usa ese término tan, a veces, ¿no? Como si fuera, parece medio como si fuera como raro, ¿no? Que se peguen, no, se acopla, ¿sí? Se une, digamos, acopla a nuestro campo vibratorio y empieza a tomar esa energía. Entonces, si te pasó en un diagnóstico cuántico, se puede ver y se puede trabajar, y esto también quería contarlo, porque ¿qué es el otro tema, además del duelo y el dolor que te genera la muerte? Genera miedo, y el miedo nos baja la frecuencia vibratoria, y el miedo es una emoción, ¿sí?, que aparece para ponernos en alerta y que también nos viene a dar la oportunidad de trabajar el empoderamiento de la fe, que es el polo opuesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajo la fe? Bueno, la trabajo desde mi propio centro, ¿sí? Desde la fe, mi propia luz en quien yo soy. Entonces, esta cosmovisión que te comparto de la muerte quizás disminuye ese nivel de miedo a morir, sabiendo que es un proceso natural, que el día que mueras tu cuerpo sabe cómo hacerlo, que si elegiste morir de cierta manera es porque hay ahí un aprendizaje evolutivo, así sea una manera que si es lenta o es una enfermedad y la estás transitando o en algún momento te pasa, sabe que es la manera en la que estás decidiendo desenvasar y hay ahí un tesoro muy grande. Hasta el último momento de tu respiro en este cuerpo físico estás haciendo un camino evolutivo, con lo cual nunca es tarde, ¿sí? Ni siquiera en tu propio lecho de cambio de plano de muerte, ¿sí?, para poder ascender un poquito más tu camino evolutivo de conciencia, para acoplarte cada vez más a tu poder divino, ¿sí?, de creación consciente, ¿sí?, de quién sos, de tu alma, ¿sí? Entonces, nuestra alma es eterna, nuestra alma no está velada, ¿sí? Quiere decir que no pasa por el velo del olvido, sino que tiene acceso a todos los registros de todas las experiencias. Las líneas de tiempo que no se cerraron se están cerrando en este momento porque se está cerrando el proyecto evolutivo de tercera dimensión y estamos pasando a quinta. Entonces estamos cerrando las líneas de tiempo en las que encarnamos en tercera dimensión. Por eso muchas personas también están teniendo acceso a la terapia de regresión o están haciendo regresiones vividas o a través de sueños, cerrando líneas de tiempo. Y la muerte es el proceso natural para hacerlo, ¿sí? Entonces, si te ha tocado de alguna manera tener que transitar el desapego a través del dolor que implica el duelo y querés asistirte en ese duelo con una herramienta de la medicina cuántica a través de la sanación álmica, podés hacerlo. Si hay algo que en el diagnóstico cuántico se muestre relacionado a vidas pasadas que tengan que ver con el proceso del morir, también se puede trabajar. Así que aperturemos nuestra mente, permitámonos pensar en la muerte como un proceso que forma parte de la vida, que nos permite cambiar, transmutarnos, ¿sí? El color asociado a la muerte es el violeta. Es el color de la intuición, el color que justamente en nuestro sistema biomolecular energético se activa en el tercer ojo, y es el color que nos conecta con la transmutación, la transformación, ¿sí? La llama violeta. De hecho, también digamos, este cambio de plano, la muerte física, ¿sí?, del cuerpo, podemos honrarla. El cuerpo se transmuta en dos grandes elementos, ¿sí? O va a la tierra y la tierra lo composta, o va al fuego y el fuego también lo trasciende, ¿sí? Son los dos elementos, el eje norte-sur, el fuego y la tierra dentro del altar chamánico,
con los cuales se hace la alquimia para poder transmutar el cuerpo físico. Y podemos elegir cualquiera de las dos que se nos ocurra o que resuene en nosotros. Honremos nuestro cuerpo físico hasta el último momento, ¿sí? Y honremos el cuerpo físico a aquellos que se fueron, ¿sí? Con una ceremonia, prendiendo una velita. Hoy y mañana, que justamente hay muchas culturas que celebran el Día de los Muertos, si hay alguna persona dentro de tu linaje que extrañes, que de repente haya cambiado de plano, que, digamos, por algún motivo sientas en tu corazón, puedes prender una velita, puedes hablarle a su alma y tener la certeza de que esta comunicación, ¿sí?, telepática a través del campo cuántico que nos une es totalmente real y que la podés desarrollar y que es algo que de hecho hemos venido a experimentar, ¿sí?, en este proceso evolutivo. Así que, bueno, creo que sin ánimos de hacer esto mucho más largo, y con mucho respeto a todas las personas que en este mismo momento están vibrando desde el duelo de la muerte, quiero hablar de este tema y dejarles este videito para que puedan quizás plantearse este proceso del morir y la muerte desde otra perspectiva y también asistirse y con diferentes herramientas de la medicina cuántica en el proceso de aceptación, ¿sí?, y de experimentación del proceso del morir, que no solamente lo vivimos cuando morimos nosotros, sino también cuando muere alguien dentro de nuestro círculo y vivimos, ¿sí?, por resonancia la energía de la muerte y de la transmutación. Así que, familia de luz, ha sido para mí una alegría poder compartir esta cosmovisión y un poquito de mi experiencia con justamente las herramientas que me han permitido contactarme, ¿no?, con ese proceso al morir, con ese cambio de plano. Y por supuesto que es un tema que puede generar muchísimas preguntas, así que me encantaría de repente poder responderlas. Y no me voy a ir sin, hago un stop. Jenny me había preguntado por el suicidio y es un tema súper importante. ¿Qué pasa cuando un alma se suicida? Bueno, el alma no se suicida, ¿no? El ego inferior toma la decisión de cortar el acuerdo encarnacional antes, ¿sí? O sea, tengo una fecha de desenvase, pero yo me adelanto, ¿sí?, y genero algo que me genera el desacople del cuerpo físico. Bien, somos una raza crística. Nuestra padre, madre, creador, creadora, Nevadón, Nevadonia, ¿sí?, creador, conciencia universal, creador de este universo, jamás rechazaría a uno de sus hijos. Jamás cerraría el portal dimensional para que podamos hacer el cambio dimensional. Lo que ocurre con nuestra alma cuando nos desacoplamos después de un suicidio es que observamos la escena y generalmente la culpa, ¿sí?, generalmente la desesperación de no poder volver a entrar al juego, a la Matrix, ¿sí?, porque ya me salí y el cuerpo físico ya no tiene retorno. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esta carga emocional hace que la misma alma se envuelva, ¿sí?, en su energía y deje de conectar, ¿sí?, con el entorno, con lo cual no logra conectar con el cambio dimensional, con el portal dimensional. Entonces, muchas veces se queda en este estadio, ¿sí?, de culpa, de arrepentimiento, de baja frecuencia, como de autocastigo, ¿sí?, y se co-crea esa realidad de autocastigo donde se queda sin poder salir, ¿sí? ¿Salir a dónde? Hacer el cambio transicional, digamos, de dimensión entre tercera a la dimensión de las almas. Muchas veces lo que ocurre también es que a veces en el umbral entre este cambio dimensional puede haber interferencias, ¿sí? Pero bueno, me parece que esto ya va a abrir un ramal súper largo para charlar, que por ahí lo podemos dejar para otro vivo, pero sí me interesaba saber que de alguna manera contarles que desde esta perspectiva las almas no son enjuiciadas por nuestro Padre Creador y no van a un lugar de castigo para purificarse previamente. Existe un lugar de aprendizaje de las almas, pero para poder ir a ese lugar que les contaba hace un ratito, donde también se generan hospitales, ¿sí?, álmicos, hay que hacer el cambio dimensional. Y si el alma no hace esa transición dimensional, ¿sí?, queda atrapada en sí misma.
Por eso es tan importante y hoy muchos trabajadores de la luz estamos asistiendo en cerrar, en liberar, grupos álmicos en ciertos lugares de la Tierra donde también está ocurriendo que esta se densidad en el astral y se puede trabajar con lo que se considera servicio planetario desde esta perspectiva, ¿sí? Bueno, pero volviendo al suicidio, lo que quería decir es que es la propia alma, ¿sí? La que se queda en ese flujo de energía. Por eso es muy importante cuando hay suicidas en la familia y de repente tenés un caso cerca, que lo puedas trabajar desde esta perspectiva, porque se puede asistir a esa alma para que finalmente logre salir de esa creación, ¿sí? Que está generándose a sí misma y poder hacer el traspaso, ¿sí? Hay protocolos para poder asistir, en este caso, a las almas desencarnadas. Así que gracias, Jenny, por tu pregunta. Discúlpame que estaba por cerrar el vivo sin responderte. Gracias a todos por los mensajitos. Y por otro lado, me estaban preguntando hace un ratito y la pregunta se fue para arriba, pero también me parece interesante, ¿qué pasa con la gente que dona órganos? O sea, una persona que dona órganos. Bueno, para donar órganos es muy importante que entiendan que la persona está viva, ¿sí? Está viva físicamente, clínicamente, ¿sí? Lo que no tiene es respuesta neuronal, está en una muerte clínica, entonces, así se le llama en realidad, y entonces esto significa que la persona ya no va a volver a poder utilizar su cuerpo mental, su cuerpo, ¿no? Energético para activar el cuerpo físico. Entonces, ante esta situación lo que se genera es una cirugía a través de la cual se extraen ciertos órganos que luego van a ir a banco de donantes. Entonces, el órgano sale vivo del cuerpo, ¿sí? Porque si sale muerto, pierde drásticamente la capacidad, ¿sí? De oxigenación y de vida que tiene. Entonces, es como decirte que sale con una probabilidad de vivir 10 y si lo saco ya de un cuerpo muerto, ya sale con 5, o sea, ya sale con la mitad de la, te diría, frescura y vitalidad que tendría el órgano si sale del cuerpo físico. Con lo cual se lleva un montón de información de la persona que está en ese cuerpo físico que está por morir. La persona todavía no murió, pero el órgano salió y ustedes saben que los órganos tienen una malla electromagnética, energía yin y yang, que la recubre. Es el órgano etérico, ¿sí? Entonces yo puedo perder un órgano físico, pero tengo mi órgano etérico, ¿sí? Vamos a suponer una cirugía de riñón y los médicos extirpan un riñón. Yo tengo mi riñón etérico, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Estoy conectado a través de ese órgano con esa otra alma. Pero por algo estará ocurriendo, ¿no? Imagínense a qué se debe que las almas se interconectan así. De alguna manera empiezo a tener contacto con doble linaje. Porque empiezo a tener un órgano que tiene un código genético que me trae información de otro linaje. Un montón ahí, almas que vienen seguramente a hacer un gran trabajo, de limpieza, de sanación a esos linajes, ¿no? Y se unen de esa manera. Pero bueno, creo que es importante que a grosso modo sepan que claramente te llevas información del órgano que viene de otro cuerpo que habitaba otra alma, ¿no? Porque además encima estaba vivo ese órgano al salir, con lo cual se lleva toda esa información que entra a tu campo energético. Así que vas a estar conectando con la información genética, ¿sí? No solamente desde el físico, sino también desde los otros cuerpos de esa otra persona, ¿sí? Bueno, familia de luz, ahora sí, hasta acá creo que fue hermoso poder compartirles un poquito de lo que es este tema del morir. Y desde ya que voy a estar atenta si me quieren dejar preguntas o me quieren escribir por privado para ampliar, podemos hacer otro vivo o simplemente puedo ir subiendo videitos y aclarando algunas dudas que puedan surgir. Y a todos los que estuvieron de ese lado en este momento del aquí y ahora, a todos los que van a estar en diferido y que nos une la línea de tiempo y nos hace uno, gracias. Aprovechen a conectar con las almas de sus linajes o de sus círculos que quizás han desenvasado, porque la vida continúa, porque el alma siempre está viva y porque lo único que tenemos que hacer es conectar desde nuestro corazón. Gracias a todos, gracias. Bendiciones, que tengan hermosa noche. Bendiciones a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo vivo. Gracias. Un placer. Gracias a todos.